Ahora sí, abra su Biblia, por favor, en el Salmo 40. Le voy a decir que estuve orando mucho tiempo por esta serie y cuando llegué a lo que se predicaría el día del festejo de Navidad, yo en realidad me iba a ir para otro lado. Pero me capturó nuevamente este Salmo 40 y le voy a pedir que cuando lo tenga se ponga de pie para leer todo el Salmo 40. Y de una vez le voy a hacer una anotación para que vaya poniendo atención sobre el texto. Versículos del 1 al 10 hay gratitud. Versículos del 11 al 17 hay petición. Por favor, ponga atención en eso. La mitad del Salmo es de gratitud, la mitad del Salmo es de petición. Así que voy a tratar de darle el énfasis primero de alegría, de fiesta, y luego un poco más serio, más cabizbajo, si así podría decirlo, ante la petición que hace aquí el salmista. Dice así: al Señor esperé pacientemente y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza y no se ha vuelto a los soberbios ni a los que caen en falsedad. Muchas son, oh Señor Dios mío, las maravillas que tú has hecho y muchos tus designios para con nosotros. Nadie hay que se compare contigo. Si los anunciara y hablara de ellos, no podrían ser enumerados. Sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado. Has abierto mis oídos. Holocausto y ofrenda por el pecado no has requerido. Entonces dije: he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. He proclamado buenas nuevas de justicia en la gran congregación. He aquí, Señor, no refrené mis labios. Oh Señor, tú lo sabes. No he escondido tu justicia dentro de mi corazón. He proclamado tu fidelidad y tu salvación. No he ocultado a la gran congregación tu misericordia y tu fidelidad. Tú, oh Señor, no retengas tu compasión de mí. Tu misericordia y tu fidelidad me guarden continuamente. Porque me rodearon males sin número. Mis iniquidades me han alcanzado y no puedo ver. Son más numerosas que los cabellos de mi cabeza y el corazón me falla. Ten a bien, oh Señor, libertarme. Apresúrate, Señor, a socorrerme. Sean avergonzados y humillados aún a los que buscan mi vida para destruirla. Sean vueltos atrás y cubiertos de ignominia los que se complacen en mi mal. Queden atónitos a causa de su vergüenza los que me dicen: ajá, ajá. Regocíjense y alégrense en ti todos los que te buscan. Que digan continuamente: engrandecido sea el Señor, los que aman tu salvación. Por cuanto yo estoy afligido y necesitado, el Señor me tiene en cuenta. Tú eres mi socorro y mi libertador. Dios mío, no te tardes. Señor, te damos gracias por tu palabra. Qué bendición congregarnos para celebrar la encarnación de tu Hijo Jesucristo. Punto crucial en la historia de la humanidad, en la historia de la redención, en la historia de cada uno de nosotros. Dirígenos en la meditación de tu palabra y que sean gratos ante ti los dichos de mi boca. Guárdame, Señor, de apartarme, de traer mis ideas, de imponer mis ideas. Que más bien, Señor, saquemos, extraigamos, sea expuesto el mensaje de tu Escritura. Y tu Espíritu nos guía a la aplicación correcta de ella. No solamente aquí para reflexión, sino para vivirlo diariamente. Amén. Tome su lugar, por favor. Ya le hablaba yo de mi esposa y mi esposa. Hay tantas cosas que pudiera yo decirle, hermano. No acabábamos si contara yo todas sus virtudes aquí delante de ustedes. Mi reina tiene entre todas esas virtudes una memoria privilegiada. Entonces, cuando me hace falta a mí algún dato de la familia o de la iglesia en cuanto a fechas, ocasiones, circunstancias, ella dice tal. Y entonces le pregunté: ¿cuándo fue aquella vez que metieron a mi hija como a una lavadora?
No se espante, no la metieron a centrifugar ni nada así. Era un aparato, ¿verdad?, que tenían allí o tienen allí en el Instituto Nacional de Nutrición y la especie como de lavadora y allí la examinaban, pero también en esa ocasión a mi esposa le iban a hacer estudios, así que ella se fue por un lado y a mí me la dejaron y la tenía yo en brazos y dijeron, le vamos a dar un piquetito porque necesitamos sacarle de su sangre. Y si a usted le han sacado sangre, ver la sangre propia, pues no es placentero. Ahora, ver la sangre de tu hija, pues menos. El problema está en que ella, pues de 1 año, todavía sus venas tan delgaditas, primero le picaron y lloró, pero no le encontraron la vena. Así que otra vez le picaron y siguió llorando y otra vez no le encontraron la vena. Acongojada, la enfermera me dijo, ay, le voy a tener que volver a picar, me disculpa. Pues sí, ¿verdad? Requiero de todo el perdón divino para perdonarle que le pique 3 veces a mi hija, pero ándele. Y le volvió a picar y no le encontró la vena. Dijo, ay, déjeme ir a llamar a la doctora y le sacó otra vez la jeringa. Y mi hija llore y llore y llore. Y luego llegó la doctora con manos más expertas. Y le picó a mi hija y dijo, no le encuentro la vena y le empezó a mover la aguja así. En ese momento, como si mi hija ya supiera hablar, me volteó a ver con ojos, obviamente no puedo asegurarlo, hermanos, porque tenía apenas 1 año, pero casi como diciendo, haz algo. Cuando la doctora me dijo, le vuelvo a picar, le dije, no, ya que descanse. Otro día venimos a ver qué, pero ya. Pues toda como coladera, ¿se imagina? Es que no se supone que uno tenga que ver sufrir a los que ama. No se supone que el cuerpo que fue formado en el vientre de mi esposa tenga que salir a sufrir. Y soy papá gallina, hermanos, la verdad, sí, soy papá gallina. Entonces me ha dicho mi esposa, tú no quieres que le dé ni el aire a tu hija. Pues si vendieran cápsulas para meterla, ya le hubiera comprado una, le digo yo. Si pudiera evitarle hasta el aire, pues cómo no. Ya deje todavía cuando le da fiebre y esas cosas, pues no, pues uno se siente acongojado. Usted sabe, ¿verdad? Si uno se siente mal, uno dice, ¿y este chiquito, esta chiquita, cómo se ha de sentir? Pues imagine preparar el cuerpo de su hijo para sufrir. Imagina que todo el propósito de traer un hijo al mundo sea para hacerle sufrir. Y hacerle sufrir de la forma más injusta posible y con uno de los tormentos más dolorosos en la historia de la humanidad, con el solo propósito de sufrir. La encarnación de nuestro Señor Jesucristo nos recuerda que Dios le dio un cuerpo a su Hijo con el propósito de hacerlo sufrir. La segunda parte del Salmo 40 es una petición. Ahora usted tiene que tener cuidado cuando viene a los salmos. Ya hemos hecho recuento desde hace mucho tiempo, desde que enseñábamos el Salmo 39. Estoy hablando solamente de este año, pero hemos hablado de estas cosas otras veces, del paralelismo que hay aquí, de que estos salmos provocan el que nos identifiquemos emocionalmente con el autor, y aunque las emociones no son lo que manda, deben glorificar también a Dios. Los salmos nos enseñan a que nuestras emociones glorifiquen a Dios, pero también tiene que tener cuidado y no leer esto como una historia, como un desarrollo de una narrativa. Porque usted diría, ¿y por qué pasa de la alabanza a la tristeza? ¿Por qué pasa de la gratitud a la petición así? Pues pasa y no sabemos exactamente por qué, de una emoción a la otra, de un tono al otro. Pero no me diga que usted no se identifica con eso, porque yo sí. Y estoy seguro que usted también. En nuestra vida hay ocasiones donde pasamos de la alegría y de la gratitud a la petición. Todo estaba bien hace 3 horas y ahora está con fiebre y con los ojos llorosos. Y
y nos preocupamos por el niño que hace rato andaba corriendo y de repente quién sabe qué le agarró y está tirado en la cama. Y nuestras emociones cambian. Ahora le invito a que no vea esto como una narrativa histórica, pero que sí lo vea como lo que es. Un canto al Señor que primero tiene mucha gratitud y en la segunda parte hace peticiones muy sentidas. No retengas tu compasión de mí, tu misericordia y tu fidelidad me guarden continuamente, dice el versículo 11. Me rodean males sin número. Y ahora va a hacer una lista de los males que le rodean. Vea lo que dice. Mis iniquidades me han alcanzado. Es decir, estoy pagando las consecuencias de mis propios pecados y no puedo ver. Como si estuviera rodeado, como si estuvieran cegados sus ojos. Todo lo que veo a mi alrededor son problemas, dice David. Y dice también, son más numerosos que los cabellos de mi cabeza y el corazón me falla. Ten a bien, Señor, libertarme, apresúrate a socorrerme. Es decir, todas las circunstancias y todas las consecuencias de mis pecados me tienen rodeado. Y Señor, si se puede abrir un huequito por donde me escape, hazlo. Pero luego tiene la segunda parte de esta pequeña lista de los males que le apremian. Versículo 14, sean avergonzados y humillados aún a los que buscan mi vida para destruirla, es decir, enemigos suyos, enemigos de muerte. Tómelo como lo que es. David tenía enemigos que de verdad querían matarlo, que no querían darle un sustito, que no querían decir, a la otra sí. No, que de veras querían acabar con su vida. Él habla de esto ante el Señor. Y yo no creo que eso se ore, pues como a la ligera, ¿no? Sí, Señor, te damos gracias por el elemento que vamos a... Hay gente que ora así, ya se acostumbró tanto a hablarle a Dios, y no digo que sea correcto, que ya oran, pues mecánicamente, ¿no? Ya dicen lo que siempre dicen. No hay una sinceridad en su comunicación con Dios. Yo no creo que en situación de vida o muerte tú puedas hacer una oración mecánica, lo cual nunca está bien, pero menos en esa ocasión creo que alguien se atreviera a hacer una oración mecánica y él está orando por su vida, porque Dios guarde su vida. Queden atónitos a causa de esa vergüenza los que me dicen, regocíjense y alégrense en ti todos los que te buscan continuamente. Engrandecido sea el Señor, los que aman tu salvación. Por cuanto yo estoy afligido y necesitado, el Señor me tiene en cuenta. Tú eres mi socorro y mi libertador. Dios mío, no te tardes. Vaya que si allí abre una puerta en la que podríamos caminar un buen rato, un camino en el que podríamos recorrer esta mañana y hablar del tiempo de Dios para contestar las oraciones. Ya ha habido hermanos muy sabios en el andar con el Señor y en la palabra del Señor que han dicho, Dios se puede tardar, pero nunca va a llegar tarde. Dios se puede tardar, pero nunca va a llegar tarde. Dios mío, no te tardes. ¿Alguna vez usted ha orado algo así? Señor, y si puede ser más pronto que tarde, mejor. Por favor. David abre ese camino y ahí podríamos pasar mucho rato, pero no es la segunda a la que quiero llevarle esta mañana. Por eso la recorrimos con una lectura comentada brevemente. De hecho, son muy pocos versículos a los que les voy a llevar a acampar y a desmenuzar. Los primeros 5 se los voy a mencionar también. Esta gratitud de David inicia en el versículo 1. Esperé pacientemente al Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Estas palabras las han cantado muchas personas. Hay un canto basado en este solo versículo. Es más, en el versículo 2 también. Se va a ir de espaldas si le digo el grupo más famoso que canta esto. El menos famoso se llama DC Talk. Y ya estoy hablando de bastante famoso. Cristianos ellos. Lo mencioné con lo de Locos por Jesús la semana pasada. Pero el otro grupo más famoso que canta este versículo 1 y 2 se llama U2. Porque hay un canto que tiene estas palabras: me sacó del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos, puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Todas estas son frases de la seguridad que Dios me ha dado. Yo esperé al Señor,
Y él me contestó. Ahora contraste eso con el último versículo. Dios mío, no te tardes. ¿Ya ve cómo hay un cambio diametral de actitud? El primero es: el Señor siempre me está escuchando y siempre me contesta. El último es: ay, Señor, no te tardes. Pero no es un quiasmo. Este salmo no tiene la estructura completamente de un quiasmo. Es solamente que así empieza y así acaba. Esperé al Señor, se inclinó a mí. ¿Dios se inclina? Dios no se puede inclinar porque Él es espíritu. Pero este es un antropomorfismo. Es una manera de hablar de Dios como si fuera hombre, para que le entendamos. Para que entendamos la actitud divina hacia Él que viene a Dios en oración. Que no está distante, que no se mantiene lejano, que dice: ¿qué? Échame un grito, ¿qué? No, sino que viene y se inclina. Otra vez, permítame regresarle a ejemplos con mi hijita. A veces mi hija me dice: quiero decirte algo. Y pone la manita así como: pero te lo voy a decir en el oído, y me tengo que inclinar. La intención de David es decir: Dios me pone tanta atención como si se inclinara a mí y me pusiera el oído. Por eso habla allí también: y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. Le voy a poner un ejemplito del lodo cenagoso. Cuando Abraham peleó junto con su pandilla de esclavos contra 5 reyes y sus ejércitos, escena como del Señor de los Anillos, unos cuantitos contra un montón. Dice que los hicieron huir, los pusieron en fuga, y muchos de ellos cayeron en pozos. Quien cae en un pozo de lodo espeso, de brea, y luego lo vemos en la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero no me haga entrar por allá porque no acabo el salmo. Y luego lo dejo a la mitad como le hice con el otro. Quien cae allí está a merced de cualquier otro. Y no necesita entrar con la espada, con una flecha basta. Estaba viendo, me gusta buscarle videos de animalitos a mi hija, ¿verdad? Pues para que vaya conociendo de la creación del Señor. Y me encontré uno cruel que dije: ay, no, este no le voy a enseñar. Porque yo busqué venados y me salió uno de unos venados que cayeron en arenas movedizas, en lodo de ese espesote. Y estaban allá atorados hasta que a alguien se le ocurrió ir por una cuerda y jalarlos de los cuernos y sacarlos. Yo creo que estaban agradecidos pero adoloridos al final de cuentas. Pero al menos no estaban muertos, ¿verdad? Uno sí se ahogó ahí, ya nada más se le veían los cuernitos. Los otros sí los sacaron. Pero quien cae allí, lo que dice David es: estoy atorado y no hay cómo salve yo mi propia vida. Estoy a merced de mis enemigos, cosa que después viene a colación, pero el Señor me sacó de allí. Puso en mi boca un cántico nuevo. Usted sabe que cuando se habla de cánticos nuevos en la Biblia es porque Dios hizo algo fresquecito, que me llevó a conocerle de otra manera que no le había conocido antes. A eso se refiere el cántico nuevo, y David habla de esto. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor por lo que hizo en él. Cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza y no se ha vuelto a los soberbios ni a los que caen en falsedad. Que no anda buscando ayuda de los hombres, sino que su ayuda es el Señor, en pocas palabras. Muchas son, Señor Dios mío, las maravillas que tú has hecho, y muchos tus designios para con nosotros. No hay quien se compare contigo. No hay quien se compare contigo. Ahí hay un punto y coma, porque en el idioma hebreo hay una puntuación allí que quiere decir: esta es la mitad de la idea. La otra mitad de la idea viene a continuación, pero la primera parte del versículo 5 habla de la grandeza del Señor en su poder y en sus pensamientos para con los suyos. Dios, tú siempre estás obrando, siempre estás dándonos decretos, siempre estás dándonos mandamientos para nuestro bien. A ver, espérese tantito. Porque hace algunos domingos nuestro pastor Isra nos advirtió, a través de un estudio bíblico, de no venir a la iglesia como dándolo ya por costumbre. Es un hábito y nada más. Sino que hay que venir con la mente abierta para recibir la palabra de Dios, con el corazón abierto para alabarle. Piense en esto.
Usted viene a alabar a un Dios que constantemente está pensando en usted. Usted viene a alabar a un Dios que ha dado su palabra para hacerle mucho bien. Si anda en sus caminos, experimentará la vida bienaventurada, la vida plena que se dice del Hijo de Dios. Muchos son tus pensamientos, muchos son tus designios, muchas son tus obras a nuestro favor. Y luego, para complementar la siguiente parte del versículo 5 dice: si los anunciara y hablara de ellos, no podrían ser enumerados. ¿No le sonó a un salmo que estudiamos este año? Muchos son tus pensamientos para conmigo. Si los enumero, me quedo dormido y ni termino. ¿No dice el Salmo 139 también de David? Se parece. Yo que usted le pondría allí una flechita a Salmo 139, pero esa es mi Biblia, la de usted, quién sabe cómo esté. Sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado, has abierto mis oídos, holocausto y ofrenda por el pecado no has requerido. Entonces dije, aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Ante las múltiples bondades de Dios para David, ante las muchas muestras de auxilio, de ayuda, de rescatarle su vida, de hacer una ley para su bien, de obrar maravillas para su favor de David, David dice, ya sé cómo te voy a responder, ya sé lo que te voy a entregar. Sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado. Ahora, aquí es donde usted va a empezar a anotar. Aquí es donde va a empezar a tomar nota. Porque él está hablando del sacrificio de sangre. Aquel que se delinea en Levítico capítulo 1, los sacrificios de holocausto, los sacrificios que conllevaban la entrega de la vida de un animal. Entonces dice David, tú no has querido esos sacrificios. Espere, ¿estaba abolida la ley de Dios para ese momento? ¿La ley sacrificial? No, después de la vida de David siguieron ofreciendo un chorro de sacrificios. Sacrificio de holocausto no has querido. Bueno, se está refiriendo, como le dije, allí en Levítico número 1, versículo 5, capítulo 1, versículo 5, dice, entonces degollará el novillo delante del Señor y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán por todos lados sobre el altar que está a la entrada de la tienda de reunión. Recuerdan que esto lo vimos en nuestro paso por Éxodo. Se llevaba el animalito que cumplía las características también estipuladas en la ley y lo primero que había que hacer era degollarlo y colectar toda la sangre y luego desollarlo y luego quemar unas partes, etcétera, etcétera. Se está refiriendo a ese tipo de sacrificio. No quieres el sacrificio de sangre, pero tampoco quieres el sacrificio de cereal. Ese está en Levítico número 2, capítulo 2. Ya se dio cuenta que ya estoy domesticando esta Biblia, ¿verdad? Ya llego más rápido. Sirve usarlas mucho porque llega uno más rápido. Versículo 1 del capítulo 2 de Levítico, cuando alguien ofrezca una ofrenda de cereal como ofrenda al Señor, su ofrenda será de flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá incienso. Entonces allí en su Biblia, en el Salmo 40, si yo fuera usted, le pondría Levítico número 1, Levítico capítulo 2, solamente para que se acuerde de qué está hablando. Pero dice David, sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado. Ahora espere. Deténgase un poquitito en ese verbo desear. Porque le estuve rascando e investigando, como tiene uno la responsabilidad de hacer, no solo el que se para, sino todo creyente tiene la responsabilidad de ir y rascarle a la Biblia. Ese verbo, en otros lugares, se traduce como deleitar. ¿No te ha producido tanto deleite el sacrificio de sangre y el sacrificio de cereal? Sino que has abierto mi oído.
Ahora, hace ratito yo mencioné la palabra quiasmo. ¿Todos entendemos lo que quiero decir con un quiasmo? Si no, no se preocupe. Le voy a poner un ejemplo y se lo voy a poner con mis manos. En los extremos están mis dedos meñiques, ¿cierto? Al centro están mis dedos pulgares. Un quiasmo es una figura literaria, una forma de escribir que todavía se ocupa. En la Biblia hay muchos, pero todavía los poetas ocupan esa forma de escribir, donde lo que dice al principio lo dice al final. Lo que dice en segundo lugar lo dice en penúltimo lugar, y así se van cerrando las capas hasta que en el centro está la idea central, la idea principal, perdón. Ahora escuche, el versículo 6 es un quiasmo, porque dice, sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado. Y la parte final dice, holocausto y ofrenda por el pecado no has requerido. O sea que el sacrificio al que se refería sí es el holocausto del que estábamos hablando. Y el cereal está mencionado también, y ofrenda por el pecado, y ofrenda por el pecado no has requerido, la parte de las ofrendas del cereal. Ahora, escuche qué queda al centro, porque esa es la idea principal de ese versículo. ¿Perdón? El mío está bien abierto también, pero no escuché. Has abierto mi oído. La idea principal del versículo 6 es, has abierto mi oído. Los sacrificios no es lo que has deseado, no te has deleitado tanto en eso. Lo que más te deleitó fue abrirme el oído. Y hay discusión acerca de esto. ¿Qué quiere decir abrir el oído? Si usted revisa diferentes estudiosos de la palabra del Señor, como también lo debe hacer todo estudiante de la Biblia, no solo el que se para aquí. Si usted revisa diferentes comentaristas, va a darse cuenta que algunos dicen, bueno, se refiere a la ceremonia que se realizaba cuando un esclavo ya no se quería ir, ya tenía su libertad, pero decía, no, yo quiero servir a mi Señor. Y entonces, y esto lo vimos en Éxodo 25, entonces su patrón, su dueño, lo ponía contra la puerta y agarraba una punta de metal y se la clavaba aquí. El día que le iban a hacer sus agujeritos para sus aretes a mi nena, este varón me consoló y me dijo, vente, porque se siente feo. Y nos salimos de allí. Y yo andaba por allí caminando con nuestro pastor Isaac, ¿verdad? Hasta que ya nos dijeron, ya suban, ya regresen, porque estábamos en tu casa, ¿verdad? Y regresamos. Y yo dije, la voy a encontrar en un baño de sangre, va a haber sangre derramada por todos lados, va a estar llorando y gritando. Cuando llegamos allí, mi hija estaba hasta dormida y nos dijeron, nada más hizo, ¡ay! Y otra vez, ¡ay! Y ya. Pero yo me imagino que cuando un esclavo se le perforaba, había mucha más sangre. Ya era un adulto. Y además no era una agujita desinfectada y esterilizada. Pues a lo mejor sí estaba pasada por fuego para quemarle los bichos, pero era una punta que le atravesara, porque era la señal de que este esclavo ya no estaba allí por obligación, sino por gusto, por amor a su Señor, a su maestro. Entonces, este esclavo ya permanecería en casa de su Señor de manera voluntaria y para siempre. Hay quien dice, no puede significar esa ceremonia, le estamos leyendo demasiado allí. Cuando dice, has abierto mi oído, debe significar, me has hecho obediente. Como quien ya no se tapa los oídos para desconocer la voz de Dios, sino que dice, sí Señor, lo que diga tu palabra, eso haré. Bueno, pues el resultado es el mismo. Es obediencia al patrón, al Señor.
Ahora, listo para paladearse este huesito que ya desmenuzamos. Ya le quitamos la carnita. Ahora hay que paladear el huesito como una costillita. Es la misma actitud que encontramos en el Nuevo Testamento. Los sacrificios no te deleitan tanto como la obediencia. David lo entendió. Por todo lo que has hecho por mí, por cómo has rescatado mi vida, ¿qué te voy a entregar? Sacrificio no es poca cosa, el holocausto, sacrificio de cereal. No, me voy a entregar yo. Aquí estoy, soy tuyo. ¿Sabe de quién se habla así? ¿Por qué no me acompaña a Isaías 50? Ya me estoy yo lamiendo aquí, paladeando lo que le voy a decir. En Isaías, al pueblo de Israel se le llama el siervo del Señor. Al rey Ciro también se le llama el siervo, pero también al Señor Jesucristo se le llama el siervo. Y hay algunos poemas del siervo de Dios aquí. Este es uno de ellos. Hablando del siervo del Señor, nuestro Señor Jesucristo, Isaías capítulo 50, versículo 5 dice: el Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente, ni me volví atrás. Mejor que sacrificio, mejor que la entrega de cosas materiales es la entrega personal. Y el Señor Jesús hizo exactamente eso. Un cuerpo preparado para sufrir. Un nacimiento esperado pero no tan anhelado como su muerte. Porque el plan de Dios era que su Hijo llegara a la muerte y muerte de cruz. Más que entrega de cosas, tú quieres mi entrega. En la carta de Pablo a los Filipenses, habla de esa entrega y el extremo al que fue esa entrega. Filipenses capítulo 2. Haya pues, versículo 5, en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en la forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que nuestro Señor dijo: mejor que la entrega de cosas es la entrega de el siervo. Mejor que la entrega de ofrendas es la entrega del ofertante. Hasta el punto de la muerte y muerte de cruz. Ahora el Salmo 40, versículo 7 dice: entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Me encanta obedecerte, ¿sí? ¿Cuándo eso incluye la muerte? Bueno, pues le voy a decir que el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 11, versículo 28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Por qué? Porque mi carga es, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Era una pesadumbre para el Señor obedecer a su Padre? Era pues qué remedio, me tengo que sujetar. Era un deleite. Me deleito en hacer tu voluntad.
aunque eso incluya la muerte, me deleita hacer tu voluntad. El hecho de que el propósito de Dios sea deleitoso no siempre quiere decir que va a ser fácil. Y no quiere decir que siempre se tenga que cumplir con una sonrisa en los labios. A veces habrá lágrimas en los ojos. Pero me complazco en hacer tu voluntad. Ahora, antes de, y usted va a decir, el pastor ahora sí va rápido. Ya llegamos como a 60%. Déjeme leerle algo. Este es un libro exquisito. Yo le he hablado del libro de Justo González acerca de la Navidad y le he dicho, esos son datos duros, conversaciones, cartas. Pero aquí le va un retrato poético de la encarnación. Este es un libro que presté y nunca regresó. Pero pues ya ni modo. Ojalá que quien lo tiene le esté edificando. ¿Hasta dónde se extiende la encarnación de nuestro Señor Jesús? Cosa que estamos celebrando hoy. Recuerde que no estamos celebrando la fecha. Que el Señor nació un 25 de diciembre es lo menos probable. Pero no nos interesa la fecha, nos interesa el evento. Nosotros celebramos el evento de su encarnación. Escuche estas palabras. Al nacer el Señor Jesús, un poeta dice esto: por su aspecto podría parecer muchas cosas menos un rey. Su rostro está amoratado y enrojecido. Entre paréntesis digo yo, pues como nacen los niños. Él continúa. Su llanto, si bien fuerte y saludable, es aún el llanto impotente y penetrante de un bebé. Y depende en forma absoluta de María para su bienestar. La majestad en medio de lo mundano, la santidad en medio de la mugre, del estiércol y del sudor ovino. La divinidad entró en el mundo sobre el suelo de un establo a través del vientre de una joven y en presencia de un carpintero. Ella palpa el rostro del Dios bebé. Qué largo fue tu viaje. Este bebé había contemplado en el universo desde las alturas. Estos trapos que lo abrigaban ahora eran el atavío de la eternidad. El salón dorado de su trono había sido abandonado por optar por un sucio corral de ovejas, y los ángeles adoradores habían sido suplantados por pastores bondadosos, pero atónitos. Es el fin de la cita de Max Lucado en su libro Dios se acercó, las crónicas de un Salvador. No romanticemos la Navidad, porque hay muchos cuadritos, muchos dibujitos que hacen parecer todo tan limpio, bonito, bien acomodado, que nos olvidamos de hasta dónde se fue a meter el Señor Jesús por amor. David dijo, me sacó del lodo cenagoso, pero no le aventó una cuerda. Él se metió al lodo cenagoso de este mundo pecador por usted y por mí. El autor de Hebreos menciona el Salmo 40, ¿saben? ¿Me acompaña a Hebreos capítulo 10? Hebreos capítulo 10. Le hago mención de lo siguiente. Desde el capítulo 9, es más, ¿por qué no lo leemos? Todavía tengo tiempo, ¿no? Ya volteé a ver el reloj, todavía me queda como 45 minutos. No es cierto. Todavía tengo tiempo. Entonces, Hebreos 9:23, acompáñenme desde allí. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino del cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Pausa en la lectura. El que entró a un establo, entró al salón celestial en representación nuestra. Ahí podríamos quedarnos por horas.
Lo tenemos que seguir. Versículo 25. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiese sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y yo no sé cómo usted festeja los goles del América o del Cruz Azul o del Real Madrid o de quien quiera, pero aquí esto se lee con las manos arriba y ahora entró y apagó el pago por nuestros pecados con su propia sangre. Nomás me emocioné yo solito, pero no le hace, sígale porque hay más. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Ahora, cuando dice allí que está decretado que los hombres mueran y después el juicio, le aclaro, no está diciendo que cuando una persona muere inmediatamente es enjuiciada. Eso vendrá ya lo hemos hablado, en el gran trono blanco para quien no creyó en él y en el tribunal de Cristo para los que hemos creído en él. Lo que sí es que dice, una vez que las personas mueren, ya no hay otra más que hacer, ya lo siguiente en su vida, el que les espera en su existencia eterna es el juicio. Y es inamovible, es inapelable. No hay de que yo tengo una apelación y a ver si me lo posponen, nada. Cuando te toque, te toque. Así que el día de ser juzgado es hoy, delante de la cruz de Cristo y rendirte y quitarte del juicio venidero. Y si me pica por ahí me sigo también, pero dice el capítulo 10. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma de las mismas cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera habrían cesado de ofrecerse. Tiempo, pausa. Los sacrificios que se ofrecían no removían pecados. Dice, son las sombras, son el anuncio. Como cuando usted ve la sombra de un avión y luego voltea a ver dónde está el avión. La sombra va por delante anunciándole. Los sacrificios se ofrecieron antes para anunciar que vendría el gran sacrificio. Pero ninguno de esos animales quitó un solo pecado de la vida y del alma de nadie. Que quede claro. ¿Qué hacían los sacrificios entonces? La fe en ofrecer los sacrificios era recompensada con salvación, pero les era dado previamente, como a crédito. Ellos disfrutaban los beneficios, pero el pago vendría después. Espero que eso no le traiga malos recuerdos y ahorita, ay, se me pasó, deja pago la tarjeta. No en el sermón, luego la paga. A nosotros la salvación nos llega por prepago, ya fue pagada y ahora disfrutamos. Pero ellos, los que vivieron antes de la cruz, ellos vivieron de a crédito. Les eran dados los beneficios de la salvación por la fe en la palabra de Dios, pero el pago por sus pecados vendría después. Ese es Cristo Jesús. Ahora dice, no pudo hacer perfectos. Perfectos no quiere decir sin pecados, sino salvos. Eso quiere decir en el libro de Hebreos la palabra perfecto. Ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado, pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año. Escuche, subráyelo. Versículo 4, Hebreos 10:4, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Es imposible. Ninguno de los animales ofrecidos pudo quitar un solo pecado delante de Dios. Por lo cual, al entrar Él en el mundo, ¿a quién se refiere? A Cristo. Al entrar Él en el mundo, dice, o sea que el Salmo 40 es un salmo de Navidad. Sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. A ver, espérese, eso no dice el Salmo 40. En el Salmo 40 dice, me abriste un oído. Porque aquí dice, me preparaste un cuerpo. La idea es, me preparaste el instrumento de obediencia.
La obediencia de nuestro Señor durante su tiempo de vida y también en su pasión, es decir, en su muerte y resurrección, requería de un cuerpo humano para poderse entregar por los hombres, para poder sufrir lo que los hombres debían sufrir, que es la ira de Dios eternamente. Dios le puso cuerpo a Cristo para que sufriera la ira de Dios en su humanidad. Dígame si no es digno de celebrarse la encarnación de Cristo. Es el cuerpo de Cristo el que recibió el pecado, el precio, el castigo del pecado nuestro. Has preparado un cuerpo para mí. La razón de nacer fue sufrir. ¿Quiere un poquitito más de Max Lucado? Qué pluma la de este hombre. En un instante el omnipotente se hizo destructible. El que había sido espíritu se hizo horadable, perforable. Un espíritu no se perfora, un cuerpo humano sí. Y ahora la perforación no sería la del oído para el servicio, sino la de las manos y los pies para el sacrificio, para salvación. Por eso es que las lucecitas son muy agradables y no tengo nada en contra de ellas ni del arbolito. Y si puede haber un pollito allí en adobo y un espagueti y una ensalada de mejor, qué bueno. Y si todavía hay palponche, pues qué bien, ¿verdad? Pero eso no es lo que se celebra en la Navidad. Al menos no es lo que los cristianos celebramos en la Navidad. Lo que los cristianos celebramos en la Navidad es una de las doctrinas fundamentales de nuestra fe, la encarnación de Jesucristo. Porque sin ese momento en el que el vientre de María recibió por el poder del Espíritu de Dios a nuestro Señor Jesucristo, no habría salvación para nadie. Porque es imposible que los animales quiten un solo pecado. Por eso me preparaste un cuerpo, para que al ser sacrificado yo sí quite los pecados de una vez y para siempre. Hebreos capítulo 10, dice el versículo 6, en holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí yo he venido, en el rollo está escrito de mí, para hacer, oh Dios mío, tu voluntad. Y el mismo autor explica, habiendo dicho arriba sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado, no has querido ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. El autor de Hebreos está dándonos la explicación clara de que el sacrificio de Cristo acabó con la ley sacrificial del Antiguo Testamento. Ya no hay más para qué ofrecer borregos, a no ser para hacer barbacoa. Ya no hay más. Ya no son necesarios, ya se acabó esa parte de la ley. Y dice, para hacer tu voluntad. Oye, hermanos, este versículo está tremendo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez para siempre. Ya vio la ofrenda del cuerpo, la ofrenda de la encarnación. Por esta voluntad, por la voluntad divina, lo que mantuvo sujeto a nuestro Señor Jesús a la cruz fueron más que unos cuantos clavos romanos. Fue la voluntad del Padre de ofrecerlo por usted y por mí. Cuando nuestro Señor Jesús oró en Mateo 26, 39, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estaba hablando de esa voluntad, de la voluntad, del deseo, de la determinación divina del Padre de poner a su Hijo en una cruz para ofrecer salvación a todo aquel que cree.
En el rollo del libro está escrito de mí: me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Hay mucha razón para adorar al Señor tras considerar estas palabras. Pero no se quede en la parte contemplativa de la doctrina cristiana y decir, ay, qué bonito, ¿verdad? La Biblia misma nos dice cómo aterrizar esto. David entendió: los sacrificios y las ofrendas me son insuficientes. Me tengo que entregar. Tal pareciera que estas palabras, quién sabe, posiblemente rondaban en la mente del apóstol Pablo cuando escribió su carta a los romanos. Porque en el capítulo 12, versículos 1 y 2 dice: por consiguiente, hermanos, tras 11 capítulos de hablar de la misericordia de Dios y del plan divino para la salvación, por lo que les acabo de explicar, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿No dio David gracias a Dios por su misericordia? Parece que tiene el Salmo 40 más o menos en mente. Que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo mejor que puedes hacer en vista de la encarnación de Cristo Jesús es ahora rendir tu propia vida. Y quizá me dirá, pastor, no sé si ya se dio cuenta, pero yo ya hasta me bauticé hace como un mes. Sí, pero es que la entrega cristiana no es de una vez, es de todos los días. Un sacrificio vivo. Todos los días en que Dios te conceda vida, estás entregado a Él en sacrificio. Y es que, de acuerdo también a la palabra de nuestro Dios, nuestro Señor Jesús en su entrega, en su sacrificio, no compró solamente nuestras almas, nuestro espíritu. Puesto que dice, por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Y no es que una cosa actúe separada de la otra, es que está hablando de una rendición absoluta y total, 100%, todo el tiempo, de todo lo que eres, de todo lo que piensas, de todo lo que sientes, de todo lo que haces. David lo entendió. Pablo lo entendió. Ahora usted y yo lo entendemos. Sí, la Navidad, la encarnación, reclama, demanda, exige nuestra entrega total. La entrega de ti, y de ti, y de ti, y de mí. Vamos a orar. Señor, gracias. Cuánta riqueza hay. No es la primera vez que consideramos en esta iglesia estos versículos, pero sí ha sido un nuevo evento. Ha sido diferente. Y sin duda tu palabra ha hablado. Que encuentres tierra fértil para dar fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Y gracias por tan grande Salvador. Uy, cómo vamos a festejar, a brincar, Señor, de alegría con los puños al aire el día que le veamos por fin recibir de ti. Y el lugar que tú le has dado, pero que será reconocido finalmente al doblarse todas las rodillas y al confesar todas las bocas que Jesucristo es Rey, para gloria de Dios Padre. Ven, Señor Jesús. Ya veniste una vez. Ven nuevamente y ven pronto. Te lo suplicamos. No te tardes, como dice este salmo. Amén.